Sean todos bienvenidos. Gracias por estar acompañándonos nuevamente. Gracias, hermanos, por estar aquí también. Bendecimos a todos los que se van a reunir después y a todos los que van a estar escuchando este mensaje. Así que déjenme hacer un recuento antes de continuar en el tema. A través de esta serie hemos podido aprender que existen muchas decisiones erradas en la vida cristiana. Hemos podido entender que muchos de nosotros tenemos falta de conocimiento e incluso que hemos modificado el conocimiento o hemos entendido mal lo que la palabra de Dios nos dice. Estamos haciendo alusión a lo que el profeta Isaías y en su momento Oseas dijo: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hemos estado trabajando sobre esta serie para mejorar nuestro carácter cristiano, para tratar de ir a los aspectos morales que Dios nos da. Hemos tratado de conocer en esta serie cuál es la opinión de Cristo sobre nosotros. Hemos tratado de ver esta serie cómo nos puede guiar el Espíritu Santo. Pero sin embargo, hemos podido encontrarnos y confrontarnos con grandes ignorancias debido a que las iglesias y los pastores nos han desviado de la realidad bíblica. Muchas veces por la misma ignorancia de ellos o muchas veces porque a ellos les conviene que ciertas doctrinas o ciertas enseñanzas continúen prevaleciendo en donde ellos están predicando. Así que algunos ejemplos de estos errores fatales que hemos dicho a través de esta serie es: 1. Todos quieren lucir sus dones en el servicio, cuando Dios quiere que nos pongamos y nos vistamos de Cristo y vivamos en santidad. Voy a repetirlo: todos quieren lucir los dones en el servicio, cuando la realidad es que Dios lo que quiere es que nos vistamos de Cristo, que nos vistamos en pureza, que agarremos las ropas blancas. Y ya hemos dicho, cuando hablamos de la santidad o hablemos de santidad, que simplemente lo que Dios quiere es que nosotros sigamos su camino. Otro punto: algunos buscan tener o ser testigos de las manifestaciones de los dones de manera sobrenatural, los milagros, cuando Dios quiere que crezcamos en obediencia. Algunos otros quieren tener el poder del fuego del Espíritu Santo en esta tierra, cuando la Biblia nos dice que vamos a ser juzgados no por el don del Espíritu Santo, sino por el fruto del Espíritu Santo. Algunos otros quieren crecer solamente en el servicio a Dios, cuando Dios nos pide que crezcamos para ser justos. ¿Qué es lo que quiere de nosotros Dios? 2 puntos: santidad y justicia, misericordia. Honestamente, la palabra manso, cuando Jesús nos dice ser mansos y humildes, nos está llevando a mucho más allá de lo que nosotros queremos pensar. No nadie en la iglesia cristiana llega a decir: oigan, ¿qué camino tengo que seguir para ser justo? La mayoría de la iglesia cristiana piensa: ¿qué camino debo de seguir para que Dios me dé dones? Para que yo pueda manifestar el poder. ¿Cómo puedo manifestar el poder? La mayoría de la iglesia cristiana quiere hablar en lenguas, cuando Pablo se la pasa 3 capítulos discutiendo que el don de lenguas no es el único, porque no todos podemos ser pestañas, ojos, pies. Pablo dice: Dios va a acomodar los dones en la iglesia y en el cuerpo de Cristo como Él los necesita. No es un solo don, son más dones que debe de haber en la iglesia. Mas sin embargo, si estamos entendiendo y me están siguiendo, cosa que yo tuve mucho tiempo, la vela también en los ojos, porque me hacían pensar que si yo tenía un don espiritual podía demostrar que estaba en santidad, cosa que es una gran mentira. La santidad no se demuestra por los dones. Mucha gente puede tener dones y no necesariamente estar en santidad. Es que Dios no te va a decir: ¿qué hiciste con los dones? Porque los dones son espirituales, los dones son regalos, los dones te fueron otorgados. Tú no hiciste nada para obtenerlos. Cuando tú vayas al tribunal de Cristo, como lo hemos hablado también, Dios te va a decir: ¿qué hiciste con el fruto del Espíritu? Y ahí sí vamos a tener un gran problema, ¿verdad? Porque vamos a tener que hablar con la parte más esencial que el cristianismo nos enseña, que se llama amor. Amor en su máxima expresión. Amor ágape. El amor que todo lo da, el amor que tiene sacrificio, el amor que es dependiente de Dios completamente, el amor que sigue el ejemplo de Cristo. Nos estamos dando cuenta entonces, cuando vamos a estar en el tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados por el espíritu del fuego que hayamos tenido en la tierra y todos los milagros que se hayan hecho y todo lo que hayamos hecho en esta tierra, como usted lo quiera ver, profecía, enseñanza, como usted quiera. No.
Dios nos va a pedir una cuentita. ¿Cómo anduviste en amor, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre? ¿Cómo anduviste en fe? Y cuando empieza esa cuentita son muchas semillas que el Espíritu Santo nos está dando. ¿Tolerancia qué? ¿Paciencia qué? Recordemos que la paciencia es la definición completa de Dios. Paciencia significa longevidad, longitud. ¿Cómo andamos? Sin embargo, todos queremos ver que nuestro Espíritu Santo se manifieste. Y estoy diciendo nuestro no porque me estoy equivocando. Porque no es el Espíritu Santo real el que se está manifestando en nosotros, sino es nuestro ego, nuestra vanidad, nuestro orgullo, el que quiere demostrar que tenemos algo de parte de Dios. Cuando ya somos salvos, somos regenerados, no necesitamos nada más. Eso viene de Dios. Repítalo conmigo, si estoy regenerado, todo lo que estoy viviendo en esta vida viene de lo alto. Claro que viene de lo alto. Si no tenemos fe, pues claro, no va a venir de lo alto, va a venir quizás de abajo, ¿no? Ya usted decida. Pero otro error más, para no continuar en esto. Algunos quieren crecer solamente en el servicio a Dios cuando Dios nos cree y nos dice que tenemos que ser justos. Vuelvo a repetirlo, ya lo había dicho. Para muchos cuando entramos a la iglesia, lo que queremos es servir. Y que el don de Dios se manifieste en nuestro servicio. Mis hermanos, como se los repetí hace un momento, ¿cuántos de ustedes quieren crecer en justicia? ¿Cuántos de ustedes quieren ser justos para Dios? ¿Cuántos de ustedes han aplicado la justicia en sus vidas? ¿Cuántos de ustedes han aplicado la justicia en las vidas de los demás, aun cuando vaya en contra de mi propia voluntad y de mis propios beneficios? ¿O no más? La mayoría queremos ver los milagros de Dios operando en nuestra vida. Llámese milagro de salvación, de sanidad. Pero pocos aceptamos la voluntad de Dios. Si el milagro se da es porque, gloria a Dios. Pero si el milagro no se da, no, pues no sé dónde está Dios. ¿Qué pasó con Dios? Yo hago las cosas justas. No, mis hermanos. La mayoría queremos ver los milagros de Dios. El milagro de Dios es que aceptemos la voluntad de Él. Aceptemos lo que Él nos ha dado como privilegio de conocerle cada día. Y que opere en nuestra conciencia aceptar lo que Él ha decidido por nuestra vida. Esto no es fácil. Porque muchas veces creemos que aparece la injusticia. Pero usted sabe que Dios no es injusto en ningún momento, ¿verdad? Dios es justo en todo momento y en su momento es misericordioso. Ese es Dios. Un último ejemplo. Muchos buscan sanación cuando no buscan salvación. Y aquí podemos entender ahora que si yo busco sanación y no busco salvación, lo que necesito es el refrigerio en esta vida. Necesito sentirme bien en esta vida, cuando en la realidad nosotros tendríamos que sentirnos bien porque vamos a ir a una eternidad con Dios. Necesitamos el refrigerio, el descanso en esta vida. La palabra de Dios nos dice que tenemos que mirar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Tenemos que buscar a Jesús como principal motivo de nuestro corazón todos los días. Buscar su ejemplo. Pero ¿cuántos de nosotros realmente reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador? Nos estamos dando cuenta que las prioridades del cristiano en la actualidad, especialmente en el servicio, no están bien afinadas. Es como un piano que están tocando, pero no tiene las cuerdas bien o no está bien sintonizado. Si bien es cierto, hay buenas intenciones, no hay buenas direcciones. Y para tener buenas intenciones hay que tener buenas direcciones. El problema que está pasando, que la mayoría de nosotros nos estamos alejando de la Biblia y acercándonos cada vez más a libros teoréticos, a libros teológicos, incluso a interpretaciones personales. Hace unos días estaba con una hermana y le digo, qué casualidad que todos van al infierno. Y usted va y escucha prédicas de cómo fue el infierno y de cómo la persona se la vivió en el infierno y toda la revelación que le dieron al infierno. Y una vez se los dije y hoy se los vuelvo a repetir. Si usted ve a Pablo, dice, yo fui uno que si en espíritu no sé, en visión no sé, pero fui al tercer cielo.
O sea, Dios te va a revelar a ti si eres santo, las cosas de la santidad. Entonces la pregunta es, ese hermano, si es que es hermano, o esa hermana, si es que es hermana, ¿dónde andaba? Las cosas no están bien afinadas. ¿Sí queda claro? Las cosas no están bien afinadas. Si tú eres de Dios, tú eres de Cristo, yo no creo que a Jesús le vaya a estar interesando decirte dónde no va a ser tu casa. Además, teológicamente, bíblicamente, el Apocalipsis, todavía el infierno no se abre. Déjeme decirle que el falso profeta no ha llegado. Así que mientras no esté el falso profeta aquí y no veamos a la bestia, todo lo que usted está haciendo es mentir. Es mentir. Y cuando usted miente con las cosas de Dios, tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado, porque va a vender muchos libros, va a tener bestsellers, quizás se va a hacer millonario, pero recuerde que en Mateo 7, básicamente el Señor dice, hiciste todas estas cosas en mi nombre, pero yo no te conozco. Vete de aquí, hacedor de maldad. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ahora sí como cristianos reales, ¿cuáles son las prioridades que tenemos que ver? Y si usted se dio cuenta, nuestras prioridades es, número 1, vivir en santidad. Número 2, crecer en obediencia. Número 3, saber que tenemos que ir desarrollándonos en el fruto del Espíritu Santo. Número 4, tenemos que seguir en justicia, en misericordia, en humildad, en mansedumbre. ¿Le gusta o no? Número 5, aceptar la voluntad de Dios sea cual sea. Y número 6, la llamado más grande que tenemos es a la salvación. Gracias a la gracia de Dios, ¿verdad? No a nosotros, gracias a la gracia de Cristo.